Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le chibou. Suis-moi. Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo y director de la Escuela del Niño Interior. Bienvenidos a su programa de la Escuela del Niño Interior. Hoy tenemos un tema un poco polémico porque le he titulado a este espacio El Código Secreto del Alma. Y hablar del código secreto del alma por estos días resulta como un poco esotérico o fuera de tono, debido a que no existe evidencia científica de la existencia del alma, ni mucho menos que si existe esa alma pues tenga un código secreto. Pero lo estoy hablando desde mi experiencia como psicoterapeuta y en los diferentes procesos que he vivido con algunos de mis pacientes, como ellos han hablado o hablan de ese código secreto del alma. En este caso me voy a remitir a un caso particular y privado de uno de mis pacientes con el que trabajé hace poco, alrededor de 7 meses atrás, y quiero traer a colación ese tema porque esta semana nomás que vino a traer a alguien a una terapia, a uno de sus hijos, pues hablamos un poco de esto y he evidenciado y confirmado que realmente esta sesión terapéutica a este hombre de 73 años en ese momento le sirvió demasiado, porque después de allí nunca más ha vuelto a presentarse los síntomas depresivos que estaba padeciendo o sufriendo hasta ese momento, que tenía, según el diagnóstico médico, una depresión severa o grave. Este hombre, a quien voy a llamar Michael, es un hombre de 73 años que hace poco renunció a la empresa, o más bien salió de la empresa porque ya por la presión de grupo, porque tiene 73 años, pues prácticamente lo hacen salir de la empresa, ya que pues por la edad no puede seguir allí porque son las nuevas políticas de la compañía o de la organización. Él tiene allí un cargo directivo bastante importante, pero debe renunciar a él para dejar su lugar a otra persona que ocupe su espacio. Él sale de allí, está pues aparentemente bien, pero después de un año de estar solo o quieto sin hacer nada, empieza a percibir el mundo de una forma diferente y empieza a sentir mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, mucha depresión. Ya no ve el mundo con los ojos con que lo veía antes, ya solo escucha que está viejo, que es inútil, que no encuentra pues como que ya no tiene una ocupación, como que ya no es útil a la sociedad. Y de repente todo esto viene activando en él una cantidad de situaciones del pasado que hacen que entre en una depresión severa y profunda, al punto de optar por suicidarse. Este hombre, como les digo, a quien estamos llamando Michael, solo por proteger la identidad de la persona real, bebe un veneno y con la intención de matarse después de cerciorarse que está solo en casa. Pero uno de sus hijos le encuentra allí cuando está en ese proceso del envenenamiento, que se está muriendo. El hijo lo toma, lo lleva a un servicio de urgencias donde lo desintoxican, le hacen el lavado, le hacen todo este proceso toxicológico, lo llevan con el psiquiatra, lo tienen allí internado por 2 meses en una clínica psiquiátrica. Luego sale de allí con la recomendación pues de que siga con un proceso psicoterapéutico. Y entre esas pues esta persona llega a mi consulta, llega acá a la Escuela del Niño Interior. Empezamos a trabajar con él y en un momento, cuando estamos trabajando con él el tema del niño interior, le apliqué uno de los protocolos que aplicamos en la Escuela del Niño Interior para trabajar la depresión o trastornos del estado del ánimo. Y este hombre se fue a un momento donde es un niño y se encuentra en un bosque que está muy oscuro,
pero realmente oscuro, le da pánico, le da miedo. Es más, siendo un hombre de 73 años en este momento, cuando él está en mi consulta, él empieza a gritar y a revolcarse como si fuera ese niño asustado que tiene mucho miedo. Cuando yo le pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué escuchas? Dice, no, es que el bosque está muy oscuro y me da muchísimo, pero muchísimo, muchísimo miedo. Y cuando yo le pregunto, bueno, te está dando mucho, mucho miedo, ¿qué hay allí que te produce ese miedo? Dice, un árbol. Y ese árbol es grande y es muy feo, es muy robusto, muy gordo, o sea, bastante generoso. Y me da mucho miedo. Y bueno, muéstrame, háblame de qué características tiene ese árbol. Cuando dice tiene una puerta y tiene una cerradura. ¿Sí? Y ¿puedes abrirla? No, es que es imposible, decía este hombre, es imposible abrirla. ¿Y qué más ves? Ay, no, sobre la cerradura hay como una inscripción, un letrero, pero no lo entiendo. Y empieza a tratar de leer las letras que hay allí y pues no entiende, dice algo como de alma. Pero después de luchar mucho y de encontrar y buscar dentro de su subconsciente o inconsciente sus propios recursos, logra ingresar y abrir la puerta. Cuando abre la puerta de este árbol, inmediatamente se traslada a otro momento de su vida siendo un niño, donde está en el campo. Muy cerca de su casa hay un pequeño bosque, viven en el campo, y él está allí jugando con sus otros 3 hermanitos y unos amiguitos más del vecindario. Están jugando en la casa del árbol, una casita que habían construido ellos con la intención de estar allí, de jugar y de compartir cosas de niños. Para ese momento Michael es un niño que cree mucho en el mundo mágico y de que hay seres mágicos, y en ese mundo feliz, haga de cuenta un cuento de los hermanos Grimm o un cuento infantil donde todo es bonito, donde solo hay felicidad. Pues bien, ese era el mundo de Michael, ese niño que está allí y que está enfrentando en ese momento eso. Pues ve que allí está jugando con sus compañeritos. Luego ustedes dirán, bueno, y luego no había algo como terrible que le generaba el árbol antes de entrar, entre luego le tenía terror, era jugar con los niños. No, espérate un momento. Está jugando allí Michael con los niños cuando de repente aparece su papá. Y su papá es un hombre muy alto, muy grande, es un hombre que trabaja como militar, un alto militar en las Fuerzas Armadas o Fuerza Aérea. Tiene que ver con esto de los aviones que lanzan bombas, proyectiles cuando hay guerra. Y este hombre había acabado de llegar de la guerra o de un lugar donde había un combate. Y llegó muy enfadado porque la mamá, o sea la esposa, no la encontró en casa. Entonces se ha dirigido hacia el bosque, hacia el lugar donde están jugando los niños, y llega a gritarlos y a descargar toda su ira sobre estos niños, sobre sus hijos, incluyendo hasta los vecinos también. Han llevado allí un poco de la carga emocional de este hombre que llegó muy iracundo. Mientras él llama a los niños, los grita que dónde está la mamá, que qué están haciendo allí, Michael, recuerden que Michael hemos llamado a este hombre de 73 años, que en este caso es el niño que está viviendo ese suceso, le dice, papá, pero ¿por qué te enfadas? Estamos aquí con mis 3 hermanitos y mis amiguitos, estamos jugando aquí y estamos en la casa del árbol y estábamos jugando con los duendes y con las hadas y con los gnomos, y tú al llegar los has asustado y todos se han ido. A lo que el padre responde, eso del mundo feliz es falso, eso no existe. Y esos putos cuentos de hadas, esa fue la palabra que usó, no existe. El mundo real es un mundo de sufrimiento, de dolor, y donde hay que trabajar para vivir. Recuerden estas palabras. El mundo real es un mundo de dolor, donde hay que trabajar, donde hay que sufrir, donde hay que trabajar para vivir. El día que yo no me sienta listo para trabajar, y el día que tú no puedas, cuando seas un adulto, trabajar, pues considérate muerto. Recuerden esas palabras.
Pues Juanito en ese momento, Michael en ese momento siente mucho terror, siente muchísimo miedo pues por las palabras de su padre, pero crece siendo un niño inseguro y de repente le han quitado como todo ese mundo mágico donde todo era bonito, donde él jugaba con seres imaginarios, donde jugaba con sus amiguitos y en la casa del árbol. El papá está alegando y pues Michael vuelve y le responde, no, pero los hadas sí existen, yo los veo, están allí en las hojas de los árboles, están en las flores, los duendes sí existen. Este hombre, el papá de Michael, muy enojado, pues viene y les rompe su casita del árbol, les destruye su casita del árbol. Por un momento, imagínate ¿cómo se sentiría ese niño en ese momento? Que está viendo a papá que llega iracundo, dando gritos, vociferando. Las palabras que escucha, el terror que siente al ver que él llega con su traje militar. De hecho, es en las prendas militares cuando un hombre tiene su uniforme militar o una mujer, está viendo que tenemos mujeres militares también, a veces a otros seres humanos les genera, fuera de un respeto o admiración, les genera muchísimo miedo, muchísimo terror. En el caso de las personas que vivieron o estuvimos cerca del secuestro, pues sabemos lo terrorífico que es o que era en ese tiempo ver a una persona con uniformes de prendas militares o de la subversión o de grupos ilegales al margen de la ley. Entonces está este niño allí y tiene todo ese temor. El papá le grita, le dice que eso no existe, que hay que sufrir, que para vivir hay que trabajar y el día que no se sienta con ánimos para trabajar, ese día prefiere estar muerto. Volvámonos al presente. Michael es un hombre de 73 años. Hace un año dejó de trabajar en la empresa donde trabajó por muchísimos años porque ya por su edad no podía seguir trabajando allí. De repente empieza a escuchar del vecindario, de las personas, que una persona que no tiene nada que hacer como que no es valiosa para la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre en Michael? El inconsciente de Michael libera inmediatamente todas esas frases de papá. El día que no puedo trabajar, ese día mejor quiero estar muerto, porque ¿para qué vivir? Y en una palabra nuevamente se le viene también esas otras palabras donde dice, la felicidad no existe, ese mundo mágico son solamente cuentos, y usa la palabra putos cuentos, o sea, es algo falso, Entonces, el niño interior de Michael, que tiene 73 años, ahí está muy afligido, tiene mucho miedo, y por supuesto, las palabras que le libera el inconsciente atrás de ese tiempo es, ¿para qué vivir si estás desocupado, si no estás haciendo nada, si no estás sufriendo? Porque vivir es sufrimiento y dolor y trabajo, las palabras del papá. Esto es lo que inconscientemente libera en Michael la angustia, la estrés, ansiedad generalizada, un montón de trastornos que empezó a sufrir hasta llegar a la depresión. Y en la depresión, ¿qué hizo? Intentó quitarse la vida porque papá le seguía diciendo a ese niño acá en su cabeza, si no estás trabajando, si no estás haciendo nada, no tienes por qué estar vivo. Entonces, cuando Michael, volvamos allá, cuando Michael es ese niño que está allí durante el proceso de la regresión en el trabajo del niño interior, descubre qué fue lo que pasó. Y en ese momento que recuerda lo que papá le hizo cuando tenía escasos 7, 6 años, en ese momento entiende lo que está sucediendo en su vida actual y lo que había sucedido durante muchos años de su vida, donde él lo relataba, él nunca sacaba vacaciones porque él creía que salir a vacaciones era para vagos, era para personas que no les gustaba trabajar. Por lo tanto, era más el tiempo que le dedicaba a los trabajos, a la empresa, a sus empleados, que a su esposa y a sus hijos. Cuando Michael, adulto, siendo ese niño, entiende eso, recuerde, siendo ese niño durante el proceso terapéutico, simplemente se revientan esas cadenas, se libera esa angustia, ese dolor, ese pánico, ese miedo, se reconcilia con papá allá atrás siendo ese niño. En la vida actual se rompen esas cadenas, esos paradigmas,
y Michael recobra nuevamente su salud mental, espiritual, emocional y física, porque físicamente también estaba padeciendo muchos dolores que le impedían moverse, le impedían tener actividad física. Les hablo de esto porque hace poco que estuvo por acá trayendo o acompañando más bien a uno de sus hijos a un proceso terapéutico, estábamos hablando y me dijo cómo él con esa tercera terapia, era la tercera terapia que tenía conmigo, se sanó completamente de la depresión y de todos esos estados emocionales bajos que le incomodaban y que le bloqueaban su proceder cotidiano. Yo suelo hablar de estas cosas cuando ha pasado un margen de 6 meses en adelante, porque es prematuro hablar incluso 2, 3 o 4 meses incluso después de un proceso terapéutico. Yo, para verificar que un proceso terapéutico, no me quedo convencido y satisfecho con que una vez sale el paciente de la sesión dice ya soy feliz, porque puede ser producto de la emoción del momento que vivió, puede ser uno de los mecanismos de defensa, ¿sí? Que usa el inconsciente para liberarse del dolor, ¿sí? Puede ser también lo que se llama en PNL o en coaching los saboteadores interiores o la zona de confort que sale. Pero en sí me gustan más los sistemas de supervivencia, ¿sí? Que surgen para protegernos, ¿sí? Y para bloquear el dolor y impedir que suframos. Entonces, por eso siempre que quiero hablar de un proceso particular de alguien que le ha funcionado esta terapia, espero que pasen por lo menos de 6 meses más bien en adelante hasta un año para poder hablar con propiedad de esto. Cuando Michael siente dentro del proceso terapéutico, se abraza con papá, se reconcilian, todo eso, nuevamente aparecen como mágicamente los niños en el bosque y los duendes, y aparece que la casita que papá les había derribado está construida y ahora se ve dentro de la casita jugando con papá y con los hermanitos y con los amiguitos. Cuando sale de allí y ve que sale de allí, pues ve el árbol transformado. Ese árbol, recuerden que al ingresar tenía una puerta, era muy feo. Ahora es un árbol muy agradable, muy bonito, sigue siendo grande, pero ahora tiene vida, tiene frutas, tiene manzanas y de varios colores, relata el paciente. Va a abrir, va a mirar la cerradura y en ese momento, sobre la cerradura hay un letrerito que dice Código del Alma, ¿sí? Y encuentra una llave, ingresa la llave y nuevamente se encuentra allí, pero ya no encuentra a los niños, ni se encuentra a él, ni se encuentra a papá, sino que se encuentra con un niño muy pequeño que es él. Él dice que era él, con una sonrisa muy grande y con un sobre en la mano. Le entrega ese sobre, lo abre y le dice: el código del alma es la felicidad, te amo. Muy bien, amigos y amigas, este era el mensaje que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Así como cuando Michael, de 73 años, se encuentra con su niño interior sano después de todo el proceso de descubrir las heridas, el origen o orígenes de sus heridas, y se sana, el niño interior sano le muestra cuál es el código del alma, y es la felicidad. De hecho, la felicidad es algo que hoy muchísimas personas buscan en el mundo. Constantemente están buscando libros o páginas web que hablen sobre cómo ser feliz, o cuántos pasos, 7 pasos para ser feliz, o 25 recetas de la felicidad, todo esto. Y en sí están buscando un montón de adornos para adornar su dolor. Disculpen esto, mis amigos de la autoayuda, del coaching, del desarrollo personal, pero en sí muchos de estos procesos a veces no funcionan porque lo que estamos haciendo con el paciente o con el cliente es adornando su caos, adornando su trauma, adornando su herida emocional. Entonces, por eso es importante que cuando nos encontremos con clientes o pacientes en nuestra práctica profesional, piensen en el campo del coaching, de la PNL, los que son facilitadores, y ven que no les funcionan sus herramientas, vuestras herramientas, pues lo mejor es que si sois terapeutas, psicólogos, pues bueno, vamos a hacer terapia.
Y si no, pues remítanlos o remítanles con un terapeuta que les va a ayudar a ese cliente, a ese paciente, a sanar a su niño interior, a su niña interior, y una vez el niño interior está sano, la niña interior está sana, va a ser más poderoso y más efectivo el proceso y la herramienta que estés aplicando. El código del alma o el código secreto del alma es un niño interior sano. Un niño interior sano es un niño interior feliz. Ahora, si tú eres padre de familia y estás levantando niños, recuerda que un niño sano hoy será mañana un hombre feliz. Mil gracias por acompañarnos en este programa de la Escuela del Niño Interior. Recuerda visitarnos acá en pastorgarcia.com o en escueladelniñointerior.com. Recuerda cómo se escribe, así como está aquí, escueladelniñointerior.com. Mil gracias por acompañarnos, bendiciones y hasta pronto.